Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Guadalupe Casarrubias Montes. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Aztlán. Como parte para la evaluación de la materia de expresión oral escrita, les presento un video tocando un tema muy delicado, el cual es la pobreza en México. La gran cantidad de la población actual en México lleva un nivel de vida bajo o muy bajo económicamente hablando. Es decir, en la actualidad la población mexicana tiene dificultades para poder solventar sus gastos diarios, e inclusive gastos que son de primera necesidad, como son la ropa, la educación, medicina, doctores, vivienda y servicios básicos como la luz, el agua. Inclusive a veces la gente posee una falta de dinero para algo tan básico y primordial para sobrevivir como lo es la comida. Cabe mencionar que algunos, por no decir todos los antes mencionados, son servicios y necesidades que el gobierno debería y tiene la obligación de apoyar a la población mexicana. Por ejemplo, la educación o el sector salud, que son rubros de mucha importancia para el desarrollo de los mexicanos. La pobreza en México se divide en dos categorías, las cuales son pobreza moderada y extrema pobreza. A continuación les menciono las definiciones de estas dos cuestiones tomadas de la página del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política y del Desarrollo Social, el CONEVA. Pobreza extrema. Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene 3 o más carencias de 6 posibles dentro del índice de la privación social y que, además, se encuentra por debajo de la línea del bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que aun si lo dedicasen por completo a la adquisición de alimentos no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. La definición de la pobreza moderada es aquella persona que siendo pobre no es pobre en extremo, es decir, la incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la población en pobreza menos la de la población en pobreza extrema, todo esto tomados de datos del CONEVA en el 2014. Mientras que menos del 2% de la población mexicana viven por debajo del umbral internacional de pobreza fijado por el Banco Mundial. A partir del 2013, el gobierno de México estimula que el 33% de la población de México vive en pobreza moderada y el 9% de la población en pobreza extrema. Un 42% de la población total que vive en México bajo la línea de pobreza nacional. La gran diferencia podría explicarse por qué el gobierno adopta el método multidimensional como una forma de medir la pobreza, por lo que una persona no puede tener un ingreso más alto que la línea internacional de la pobreza o bienestar establecido por el gobierno de México. Podría caer en la categoría de pobreza moderada. Es decir, si tienes una o más deficiencias de material de derechos sociales como la educación, estudios no completados, nutrición, ya sean normas de nutrición o la obesidad o de estar que van desde los elementos tales como el agua, la electricidad y los activos internos secundarios tales como lavavajillas, etcétera, por mencionar algunos, ¿no? La pobreza extrema la define el gobierno mexicano como personas que tienen deficiencias en ambas áreas, en derechos sociales y un ingreso menor que el bienestar de línea de ingresos. Las cifras nacionales de la Secretaría de Desarrollo Social en México estiman que el 6%, es decir, 7.4 millones de personas en México viven en pobreza extrema y también sufren de inseguridad alimenticia. Todos estos datos los tomé de Wikipedia en datos del 2013. A todo esto puedo observar y aclarar que las consecuencias que se están ocasionando a causa de la pobreza se reflejan principalmente en el área de inseguridad y psicología y el desarrollo para el país, ya que el no contar con un empleo, con una educación o con los recursos suficientes para sobrevivir y desarrollarnos en el ámbito cultural y empresarial. Debido a la educación, las personas experimentan ansiedad, depresión, inseguridad y baja autoestima, ya que se sienten incapaces de competir por una plaza laboral o poder desarrollar un negocio para poder ser independientes económicamente y se sienten objeto de rechazo constante
Y al tener una peor salud mental, merma la salud y las capacidades para generar ideas, para poder sobresalir en la sociedad. En México, debido a la pobreza, algunas familias han aumentado el número de jóvenes que se ven obligados a dejar sus estudios y ponerse a trabajar para ayudar en la casa. Como mencioné con anterioridad, para poder cubrir las necesidades básicas del hogar. Esto nos lleva a otro tema que para mí resulta muy interesante, ya que al parecer el gobierno ve con buenos ojos la falta de educación en el país, así como también lo ven las grandes empresas que, como bien sabemos, y nos menciona la académica periodista Denise Dresser, son los monstruos que controlan el país, siendo estas una situación aprovechada por los antes mencionados, ya que la mano de obra infantil es más barata, así como la mano de obra de personas con poco nivel académico, incluso niveles de analfabetismo. La pobreza en México es un tema amplio y en el que seguidamente nos podemos encontrar hablando por las calles, siempre mencionando que México es un país pobre, que es un país donde no hay educación, donde no podemos sobresalir y muchas otras tantas cosas más. Y ciertamente la gran mayoría de la gente en México es pobre o vive al día, como se dice vagamente. Pero ¿será realmente que México es un país pobre? Para mí esto no es totalmente cierto. Quizá hay una terrible repartición de los bienes, que es algo un poco diferente. Hoy en día los pobres son más pobres y los ricos resultan ser más ricos. En este caso, y por mencionar algunos ejemplos, en México nació y creció el hombre más rico en el mundo en la actualidad, con una fortuna cerca a los 79.600 millones de dólares, según la revista Forbes en el 2014. O quizá podemos mencionar los grandes empresarios mexicanos como Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, o Daniel Servit, y la familia del Grupo Bimbo, o Germán Larreola Mota Velasco del Grupo México. De igual manera, los altos impuestos que el gobierno nos cobra a las tarifas de luz que pagamos cada bimestre. Estos son algunos ejemplos por los cuales mi persona no se explica cómo podemos estar marginados de recursos básicos, incluso en la pobreza extrema, cuando otros gozan de riqueza. En conclusión, tendremos que ser más conscientes de la situación del país y empezar a buscar medidas que puedan y solventar las necesidades primarias de nuestra gente. Es preciso que el gobierno empiece a trabajar verdaderamente por el pueblo y que nosotros como gobernantes seamos más exigentes con nuestros y que nosotros como gobernados seamos más exigentes con nuestros gobernantes, que al momento de depositar nuestro voto en las urnas, nuestro criterio de decisión no se vea afectado por los regalos de los candidatos en turno, y exigirle más a nuestros candidatos y por ende a nuestros futuros gobernantes. Por último, me despido con esta frase: la igualdad de la riqueza consiste que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, ni ninguno tan pobre que se vea la necesidad de venderse. Tengo que volver a